Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono me levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Tu nombre levantaré. Amén, amén. 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 Gracias, Amén. Señor. Poderoso. Gracias, Señor. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y para empezar el servicio, lo más importante. Amén. A deleitarlos en la palabra del Señor, que es lo más hermoso. Amén. Padre amado, Señor, te damos gracias, Padre, por esos cantos, Señor, que van, Señor, de corazón a tu presencia, Padre Santo. Qué hermoso ese canto, Señor, de que dejaste tu trono, Señor, sabiendo, Amén. Padre Sí, amado, Señor. a dónde venías, Padre, porque tú sabías, Señor, lo duro que iba a ser aquella cruz, lo cruel que iba a ser todo aquello, pero no había otra salida, no había otra alternativa, sino que ya tú lo habías preparado de antes de la fundación del mundo, sabiendo que ese precio, el único que lo podías pagar eras tú, Señor. Amén. Te damos la honra y la gloria, Padre, porque cuando tú resucitaste, Señor, también, Señor, nos diste a nosotros ese gran regalo, Padre, de que nos trajiste contigo mismo y nos llevas a tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga, Señor, este tiempo que vamos a tener, Señor, que bendiga, Señor, a mi hija, a tu esposo, Giancarlo, Padre Santo, y al niño que vamos a presentar, Señor, sabiendo, Padre amado, que lo más importante es la obediencia de ellos, Padre amado, porque ellos son los ejemplos para el niño, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes a ellos grandemente con tu espíritu, Señor, a poder, Señor, sujetar la carne, Padre, porque tu palabra sí dice que sujetemos la carne, Señor, al espíritu, Padre. Te pedimos que bendigas a los que estamos aquí, los que nos están oyendo, Señor, en todas partes donde tus hijos están alabándote y glorificándote, Señor, porque hoy es el primer día de la semana, Señor. Hoy es el día que tú resucitaste y eso es lo más importante, Señor, porque este día fue que la vida volvió, Señor, a tomar fuerza y sentido, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria porque este día, Señor, lo conmemoramos, Señor, al día de la resurrección, Padre. Te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Bendice los diezmos, las ofrendas, Padre amado, y bendice, Señora, que nos tiene, Señor, para que pueda tener a sí mismo y ser bendecido, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir, hoy día vamos a dedicar a Lemuel, ¿no es cierto? Qué hermoso, qué precioso es ver estas vidas
que se presentan a Dios, presentan a sus hijos y cómo han crecido. Es maravilloso, hermano, ver cómo ellos crecen, los papás crecen, uno se pone más viejo, por supuesto, pero parece mentira, pero es verdad. Qué lindos son, ¿no es cierto? Y ya su matrimonio está enfocado en las cosas del Señor. Las pruebas ya no son tan intensas como eran antes, pero bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos, hoy día yo estoy bien, lo único que tengo que no moverme mucho, es decir, tengo que moverme, pero con cuidado, porque me mareo, pero eso es pasajero, pasa. Entonces, le damos gracias a Dios. Tuve un problema ahí en el hospital más o menos grande, ¿no es cierto? Para mí era grande, me fue una cosa y me trataron para 1000 cosas y no me trataban para lo que tenía yo, el problema que tenía. Entonces me enojé con la gente y le dije al cardiólogo que se fuera ya, no quiero ver más, le dije al otro también que se fuera y al final como que se cansaron, me trajeron al hombre que me podía ayudar y me ayudaron. Entonces después le pedí perdón a la enfermera, pensaba que yo era un pain, entonces le dije a la enfermera, yo no soy un pain, le dije, lo que me molesta cuando no me tratan para lo que quiero. Con 62 años ya me conozco mi cuerpo, entonces ¿cómo me van a decir ellos lo que tengo si no tengo nada? Entonces me salió los chilenos, los indios por ahí. El enfermero en la noche tenía un dolor ahí y se preocupó el hombre. Y me dijo, ya, llama a la esposa nomás que me traiga la medicina. Ya le dije, gracias. Pero son cosas que pasan, ¿no es cierto? La confianza de uno es en el Señor. Claro que la presión me subió 220. Dije, bueno, si me quedo aquí, gracias, Señor, te doy gracias por todo. Le dije, mi señora se gastará la plata. Le dije yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, gloria a Dios. No, el Señor sabía que no me podía morir todavía, entonces me dejó viviendo. ¿Qué plata? Si no tengo nada de plata, hermano, se queda más pobre que lo quiera. Bueno, vamos a ir hoy día a una escritura maravillosa que me encanta. Y vemos cómo el Señor trabaja con los hijos de Dios, cómo Él está preparando y todos sabemos que Él lo hace todo. Que nada hacemos por nosotros mismos, pero el Señor es el que nos justifica. Y eso quiere decir que nunca lo hicimos en la presencia de Dios porque somos predestinados hijos de Dios desde antes de la fundación del mundo sin pecado. Vinimos a un cuerpo de pecado, pero Dios sabiendo que veníamos a un cuerpo de pecado para ser tentados, sabiendo eso, Él nos predestinó para que viviéramos una vida eterna. Entonces vamos a ir a Romanos 8:1, vamos a ver hasta dónde vamos a llegar ahí, pero le damos gracias a Dios por estas cosas, por todo lo que nos ha dado. Señor, te pido que vindiques tu palabra, Señor, en nosotros, Padre. Señor, para que el ruido venga de adentro, Señor, para que el Señor Jesucristo sea glorificado por lo que has hecho, Señor. Y con tantas dudas y cosas que el diablo nos presenta, Señor, hay una cosa que prevalecerá y será la palabra de Dios. Y la palabra está llena de promesas que la diste a tus hijos, Señor, porque tú sabías, Señor, que estaríamos en un cuerpo así. Estaba yo pensando, Señor, el día en que moriste, Señor, estabas lleno del Espíritu Santo porque tú eras el templo de Dios, Señor, en que Dios se manifestó completamente. Pero momentos antes de morir, Señor, el Espíritu Santo salió de ese cuerpo y tú moriste como hombre, Señor. O sea que como hombre moriste, Señor, y Padre, ¿por qué me dejas? Señor, eso fue lo que dijiste, Señor. Moriste como hombre, Señor. Qué interesante es, Señor. Como hombre moriste, Señor, y tu fe basada en la promesa de Dios, que no veré a mis santos, Señor, ver corrupción, Padre Santo. Era una promesa que estaba escrita, Señor, y tú la viste, Señor, y con eso estrechaste tus manos, Señor. Y ahora nosotros, Señor, no tenemos esa promesa, Padre, pero son muchas las otras promesas que nos has dado por tu vida, por tu resurrección, Señor. Y Padre, nos basamos nuestra vida completa en eso, Señor. Y te doy gracias, Padre Santo, por el hospital, Señor, por todas las cosas que pasaron, Señor, porque allí vi la promesa de Dios, Padre. Te doy gracias entonces, Señor. Bendice las palabras, Señor, que
poco quebrantadas aquí y allá, Señor, pero sabemos que tú eres perfecto, Señor, y te pido que nos indiques, Señor, la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Romanos 8:1. Ahora pues, dice la palabra de Dios, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y más adelante vamos a ver eso. Los hijos de Dios no andan conforme a la carne, pero conforme al Espíritu. Ahora, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y eso es algo que no podemos sacar de arriba. Lo que pasa es que los hijos de Dios están más preocupados con el reino de Dios que con las cosas del mundo. Las cosas del mundo pasan y pasan y pasan, pero el reino de Dios no pasa nunca. Amén. Entonces dice la palabra, pero pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. La condenación está en el mundo. Están condenados por Dios porque no obedecen la palabra de Dios. Pero para nosotros que obedecemos la palabra de Dios, que andamos conforme a la palabra de Dios, no hay condenación. O sea que la condenación, el diablo siempre trata de condenarnos. ¿Cuántos se sienten así? Amén, pero no hay condenación, dice la palabra de Dios, que no hay condenación. El diablo pasa por aquí, viene por acá, y eso es importante reconocer cómo el diablo viene a nosotros, viene con pensamientos, viene con cosas y cosas que parecen ser de Dios, pero no son de Dios. Estaba viendo yo un programa de televisión allí, ¿cómo se llama? El Supernatural, sobrenatural. Y el hombre tratando de decir que él no se equivocó, pero que Dios quería elegir a Trump, pero no salió porque el diablo hizo algo. Entonces le digo yo, pero ¿cómo el diablo va a hacer algo? Lo que pasó que él estaba escuchando la voz que no tenía que escuchar, porque Dios sabe cómo va a actuar y cómo va a hacer, porque Dios eligió los presidentes de la nación, los presidentes del mundo antes de la fundación del mundo. Para nosotros son cosas que pasan de un día para otro, pero Dios lo tenía ya predestinado. Amén. Entonces, vamos a ver aquí, versículo 2. Porque la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado. Interesante eso. La ley de la vida. ¿Quién es vida? Yo soy la verdad, la vida, el camino. La ley de la vida me ha librado de la ley del pecado. O sea que ya no ando en pecado. Porque la ley de la vida es más poderosa en mí que la ley del pecado. Ya no vivo yo, podemos decir, pero Cristo es el que vive en mí. Amén. Es el Señor que vive en mí. El Señor me da vida, el Señor me da todas las cosas. Entonces no ando más en la ley del pecado. Y hay algo muy interesante, que la gente que profetiza y falso, andan todavía en la ley del pecado. No se dan cuenta que Dios, el autor de la vida, tiene todo bajo su control y no me necesita a mí para andar profetizando, andar predicando y haciendo cosas. Pero el Señor, cuando coge control de mi vida, Él lo hace todo bien. Porque el versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aleluya. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Cuánto entienden eso?
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, tenemos dos naturalezas. La naturaleza de la carne, el hombre tenía los mandamientos de Dios, que eran buenos y son buenos. Pero la naturaleza de la carne le abría la puerta para que el hombre no viviera por la ley. ¿Se han dado cuenta de la naturaleza de la carne, lo fuerte que es? Cuando se enoja. Amén, hermano, dígame. Amén. Amén, hermano, dígame. Dígame. Esa es la carne, es para todos igual. Es fuerte. Tiene una mente propia. Y después se arrepiente de lo que hace, lo que hizo. Porque lo que era imposible para la ley. Aquí está la ley de Dios y aquí está el hombre. La ley de Dios es buena, es positiva, pero el hombre es más fuerte que la ley de Dios. Es más fuerte que la ley de Dios. ¿Cómo así? Porque el hombre es carnal. Y Dios, que es manso en su naturaleza, no viene y absorbe a la ley del hombre. El hombre tiene que morir. Hasta que el hombre muera, entonces Dios viene a poseerlo. Pero Dios envió a su Hijo. Enviando a su Hijo en semejanza a la carne. En semejanza a la carne. En semejanza a la carne. Pero no era heredero de la naturaleza carnal porque nació sin pecado, sin sexo. Pero era nuestro pariente redentivo, el que nació sin pecado. Entonces él vino a abolecer la ley y vino y vivió su vida sin pecado para que nosotros viviéramos sin pecado en él. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. Jesucristo, el que no conoció el pecado, mire, era para todo efecto legal pecado por nosotros. Él se hizo pecado, el que no tenía pecado, se hizo pecado para que nosotros nos hiciéramos santos por él. No por usted. No por lo que usted hizo, no por lo que usted trabajó, no su obra. Él se hizo pecado, que no tenía pecado, limpio. El pecado de todos nosotros se traspasó a él. Todo el pecado de nosotros se lo pusimos a él para que nosotros nos hiciéramos santos como él es santo. No algo que usted hizo, o que yo me santifiqué, que yo me hice eso, que todas las cosas, no. Él la santificó, él la glorificó, él la justificó. Amén. Entonces estamos nosotros, los que creemos en él, para el efecto legal, dice la palabra de Dios. Estoy leyendo un comentario.
para el efecto legal, nos hicimos la justicia de Dios en Él. Todos nosotros nos hicimos la justicia de Dios por eso. Segunda de Corintios 5:21 dice. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Es importante. Quiero que saquemos a nosotros mismos de la ecuación. Dios lo hizo por amor a su pueblo. Él sabíamos que éramos pecados, sabíamos que no podíamos luchar contra el pecado, sabíamos la naturaleza del pecado, Él sabía todo eso, pero Él lo hizo por nosotros. Entonces, pero esto no es solamente un argumento legal, es una unión de vida. El creyente por el que vive dentro de nosotros, Cristo Jesús. La unión de vida que el creyente con Cristo Jesús se unen y con eso hacen la promesa de Dios de sin pecado para el Hijo de Dios. Teniendo la fe de Él como la cabeza y miembro de su cuerpo. Los que no trabajan, los que no andan por la carne, más con el espíritu. La evidencia del manuscrito es probablemente la explicación de esta palabra. Ahora, porque dice la palabra, porque era imposible el pasado. Con esto se cumplió la palabra de Dios, se hizo manifiesta, y ahora es Jesucristo, la vida que está en nosotros, la que vive su palabra. Es la fe que está, por eso es importante que cada uno de nosotros como cristianos hagamos lo posible para caminar en el Espíritu. ¿Y cómo caminamos en el Espíritu? Crucificando la carne, dejando que la carne muera y estando vivificados en el Espíritu Santo para que Dios por su palabra viva en nosotros, que viva en cada uno de ustedes. ¿No es cierto? Que Jesucristo es el mismo ayer y por 2 siglos. Pablo no tenía el mismo pensar que tenía Pedro. Pedro no tenía el mismo pensar que tenía Apolos. Pero todos juntos caminaban de acuerdo a la palabra de Dios para que la palabra de Dios se hiciera manifiesta. ¿Entiendes? Entonces dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de Dios se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Voy a leerles algo bien interesante. Vayan para atrás una hoja para atrás. Romanos 7. O vamos a leer el versículo 1 para adelante mejor. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre del marido. Ahora, él no está haciendo un tipo del matrimonio con la ley y el espíritu. Así que, si en vida el marido se une a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, la ley del marido.
De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estabas en la carne, las pasiones pecaminosas eran por ley, obraban en vuestros miembros, llevando frutos para muerte. Vamos a leer eso nuevo. Porque mientras estábamos en la carne, todo hombre vivía en la carne, todo hombre se manifestaba en la carne, todo hombre conocía la carne, porque era lo único que nos tenía la atención, era la carne. Las pasiones pecaminosas eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando frutos para la muerte. Amén. Íbamos, tomábamos, hacíamos todas las cosas que la carne quería hacer, porque esa era nuestra naturaleza. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, vamos a ver que es diferente. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para ella. Estábamos sujetos de modo de que sirvamos bajo los regímenes nuevos del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Amén. Vamos al versículo 6. Al 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Sin la ley el pecado está muerto. ¿Estamos ahora con ley o sin ley? Y yo sin la ley vivía en un cuerpo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida y me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. ¿Se dan cuenta cómo tenemos una naturaleza que es contraria a Dios y que es más fuerte por el cuerpo que vive que la naturaleza de Dios? Entonces Dios, matando la naturaleza carnal para que el hombre ande en Cristo Jesús, para que se haga más fuerte que la naturaleza carnal. Vamos a seguir. Luego, lo que es bueno para mí vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, ¿te das cuenta? Tú no quieres hacer estas cosas, pero las haces igual. Porque hay una gran batalla en mí. Hay una cosa que me dice que la palabra de Dios es verdadera y hay otra cosa que me dice que no importa. Que Dios es bueno. Que Dios
Dios es justo y todo eso Él lo es. Pero la naturaleza carnal me tiene como prisionero. Como yo en el hospital me quería ir. Me enojé con toda la gente. Le dijo, yo me voy porque lo que me están haciendo no es bueno para mí. Ahí tengo la libertad. Estaba prisionero, obraba en contra de mi voluntad. Y eso es lo que el pecado hace, que nos hace obrar en contra de nuestra voluntad. No importa que sea joven, rico, pobre y todo lo que tenga, el pecado actúa igual en mí. Actuar. Yo digo, Señor, tú eres santo, tú eres todo lo que demás, y eso es verdad, hermanos. Pero mi vida tiene que absorber la vida del pecado para ser libre del pecado. Y eso es lo que dice aquí. Sino, versículo 13 más adelante, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de bueno, la condenación de la palabra es buena y el pecado es malo. Yo quiero la palabra, pero el pecado es más fuerte que yo. Deje comer un par de días. Deje comer 3 días. No piensa nunca en comida. Pero el momento que dice voy a ayunar, ¿qué es lo que hay refrigerado? ¿Qué es lo que me hace de comida? ¿Por qué? Porque es más fuerte que las cosas de Dios. Entonces, lo que tiene que hacer, Señor, voy a ayunar para darte la gloria y la honra. Y cuando viene la hambre, dice, Señor, te ayuno, Señor, me ayuno por ti, Señor. ¿Por qué? Porque siempre hay una guerra y la carne es fuerte. Entonces, de lo que bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. No, que uno dice, este es un pecador, mira, lo hace como anda, las cosas, no. Él es pecador como éramos todos nosotros. Y lo que hace, lo hace por el pecado que mora en él. Que él no puede ser librado de ese pecado a menos que Dios lo librare. Y es la única manera que un hombre puede ser libre. O sea que ya no es el hombre el pecador, más el pecado que está en él. Entonces, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado. Con un precio barato, pero vendido. Porque lo que hago, pues no lo hago, sino que lo que aborrezco, eso hago. Usted le pide a una persona y le dice, oye, ¿cuándo vas a dejar de fumar? No, pero es que fumo de todas maneras porque me hace mal, porque esto me lo fumo. ¿Qué es lo que es el pecado? Que lo hace actuar de acuerdo al pecado y no de acuerdo a la palabra. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo, aquí está, que hace aquello, sino ¿el qué? El pecado que mora en mí.
¿Sabe lo que pasa? Que todo el mundo entero quiere adorar a Dios, quiere bendecir su nombre, quiere alabarlo, quiere glorificarlo. Pero el pecado en la gente se dan cuenta que no pueden ser libres. Y el único que puede traer libertad es el Señor Jesucristo. El único que puede traer libertad al hombre es el Señor Jesucristo. Hola. Entonces, de manera que ya no soy yo que hace aquello o eso, sino el pecado, el cual mora en mí. Estas palabras están muy increíbles. Porque aquí el Evangelio muestra la doble naturaleza del hombre. La naturaleza del pecado y la naturaleza de Dios. Versículo 18 de Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Toda la gente quiere ir a la iglesia. No quiere ir a la iglesia para aprender un credo, una cosa así. Quiere conocer a Dios. Quiere conocer lo que dice la palabra. Pero el pecado en nosotros y el mundo que está dominado de pecado quiere que no hagamos la voluntad de Dios. O que no la hagamos completamente, porque hoy día todo el mundo ama a Dios, dice. Pero lo aman a su manera. Unos creen que Dios bendice con plata, otros creen que con esto y lo otro. No, Dios es su palabra. Y esa palabra es la que nos da confort, nos da justicia. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no lo hago. Porque lo que no hago el bien, que no quiero, eso hago. Qué contradicción. Un hombre quiere hacer el bien, no puede. Entonces, con esa verdad, tenemos que decir al Señor, Señor, tú sabes, ayúdame, Señor, como sea que he de morir, déjame morir a mí mismo, para por tu espíritu hacer el bien. Y si hago lo que quiero, y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El apóstol dice, miserable hombre que soy. ¡Qué miserable soy! Predico la voluntad de Dios, predico las cosas que Dios quiere que hagamos. Pero en mí siento que esta ley está. ¡Qué miserable soy! ¡Qué honesto era Pablo! ¡Qué sincero era! Un hombre que predicó la justicia de Dios, que habló, que enseñó a todas las generaciones la justicia de Dios.
Pero él dice, qué miserable soy yo. Para que cada uno de nosotros nos pongamos en el lugar que él se puso. Miserable soy yo, que ahora yo conozco la verdad. Y conozco también que en mí duele una ley que es contraria a mi mente. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo que tiene una naturaleza contraria. Por eso el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. Un espíritu nuevo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor mío. Aleluya. Así que yo mismo, con la mente, sirvo la ley de Dios. Mas con la carne, la ley del Espíritu. Y después dice, ahora pues ninguna condenación hay en mí. Ahora ya no hay condenación en mí. Porque sé lo que hay en mí. Y la liberación del pecado viene por Jesucristo, por la palabra que nos enseña, para que no andemos cerrados. Como antes decían, no, yo soy santo, yo soy santo, yo soy santo, y todo el pecado que se manifestaba en nosotros. Pero ahora yo ya no vivo por dentro la ley del pecado, más en mi mente está Jesucristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, el que llevó mis pecados en la cruz y murió como hombre. Amén. Vamos. Señor Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que aumente la revelación de ella, como vamos a seguir estudiando esto, Señor. Lo maravilloso que eres tú, Señor. Cómo has hecho las cosas, Señor. Cómo has hecho todo para que nosotros nos gocemos, Señor, en esta hora, este tiempo que vivimos, Señor. Y te damos gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lemuel. Lemuel. Cosquillas, no le haga cosquillas. Yo he dicho siempre, que un niño dedicado a Dios es la responsabilidad de los padres. Yo lo puedo dedicar aquí, y si ustedes no viven para eso, él lo va a leer en sus vidas. Entonces, mire qué lindo. Está durmiendo tranquilo, está aquí. El pastor me tiene en sus manos, está todo bien. Pero lo más lindo es la familia. Que lo enseña, que lo ama, que lo protege. Lo hermoso que es. Entonces, denme su manito. Señor Jesucristo, tú que nos das todo regalo hermoso. Le has dado a Jean Carlos y a Mary, a este niño, el fruto de su amor, de su vida. Y ellos quieren dedicarlo a Samuel para que
tú lo recibas, Señor, tú que lo diste, Señor. Le des prosperidad, una vida cristiana, un hogar cristiano, Señor, para que él crezca a conocerte, a saber quién tú eres y cómo ellos te amarán siempre, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, que son una pareja unida, una pareja que se ama, Señor, que toda su vida trabaje para Él, el Hijo de Dios. Y con eso, Señor, te presento a esta familia hermosa, Señor. Una familia completa, una familia unida, Señor. Y que lo lleves a Él al aposento con Jesucristo. Te pido estas cosas, Señor, que lo bendigas con salud, con prosperidad, con todas las cosas de la vida, Señor. Y en el Espíritu, Señor, las cosas más lindas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. God bless you. Samuel está durmiendo. You got it? Creo que es lo más lindo de Muel, que él ha sido dedicado a Dios por su vida, por sus padres. Es lo más hermoso que hay. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias, Señor, por Lemuel, Señor, por esta preciosa familia, Señor, que te ama, Señor, que caminan en la vida, Señor, con los tropiezos de ella, Señor, pero siempre enfocados en Cristo Jesús. Y ese enfoque, Señor, sabemos que no es nosotros mismos, pero que tú nos lo das, Señor. Ahora, Padre, bendícelos, Señor, bendice a cada uno que está aquí, Señor, los que nos están escuchando, para que el nombre de Jesucristo sea exaltado, Señor. Bendícenos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.